¿Alguna vez has sentido que un solo error, una sola caída, te define por completo? Como si esa mancha oscura en tu historial fuera lo único que la gente ve, y peor aún, lo único que tú ves al mirarte al espejo. Si te has sentido así, quiero contarte una historia que podría cambiar tu perspectiva. Es la historia de un hombre llamado Pedro, y de cómo su mayor fracaso se convirtió en el cimiento de su más grande propósito. Imagina la escena, es la noche más oscura y tensa de la historia. Jesús ha sido arrestado, el caos reina y sus seguidores están dispersos, llenos de miedo y confusión. Entre ellos está Pedro, el discípulo más impulsivo, el más apasionado. Apenas unas horas antes, en la última cena, él le había jurado a Jesús una lealtad inquebrantable. Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte, le dijo con total convicción. Incluso cuando Jesús le advirtió que lo negaría, Pedro insistió, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Pero la presión de la realidad es aplastante. Mientras Jesús es interrogado, Pedro espera en el patio, tratando de pasar desapercibido entre la multitud. El frío de la noche no se compara con el hielo que comienza a formarse en su corazón. Una criada se le acerca y lo señala, tú también estabas con Jesús. El pánico se apodera de él. Mujer, no lo conozco, responde, casi sin pensar. El primer gallo canta en la distancia. Poco después, otra persona lo reconoce, tú eres uno de ellos. La negación es más firme esta vez. Hombre, no lo soy. La ansiedad crece. El miedo es una soga que aprieta su garganta. Y entonces, por tercera vez, alguien insiste, seguro que éste estaba con él, porque es Galileo. En un arrebato de desesperación, Pedro no solo lo niega, sino que empieza a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre del que hablan. Y justo en ese instante, el gallo canta por segunda vez. La Biblia cuenta que en ese preciso momento, Jesús, desde donde estaba siendo juzgado, se volvió y miró a Pedro. Sus miradas se cruzaron. No fue una mirada de ira ni de decepción, sino una mirada que lo traspasó por completo. En ese cruce de miradas, Pedro recordó las palabras de Jesús, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. El peso de su traición lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Salió corriendo del patio y, completamente destrozado, lloró amargamente. Para Pedro, ese fue el punto más bajo. Su identidad, construida sobre la valentía y la lealtad, se había hecho añicos en cuestión de horas. Se sentía como un fraude, un cobarde. Podríamos pensar que ese fue el final de su historia. Un fracaso tan monumental que lo descalificaba para siempre. Pero aquí es donde la historia da un giro asombroso. Después de su resurrección, Jesús no busca a Pedro para recriminarle su error. No le pide explicaciones ni lo humilla. En cambio, lo busca para restaurarlo. A orillas del mar de Galilea, después de compartir un desayuno, Jesús le hace a Pedro una pregunta, 3 veces, una por cada negación. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Con el corazón todavía herido pero ahora humilde, Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le responde, apacienta mis corderos. Jesús no se enfocó en el fracaso de Pedro, se enfocó en su amor, por pequeño y frágil que pareciera en ese momento. Vio más allá de la negación y reconoció el potencial que aún latía en su corazón. Esa caída devastadora no fue el final, sino un nuevo comienzo. Obligó a Pedro a confrontar su propia debilidad, su autosuficiencia. Lo despojó de su orgullo y lo hizo depender completamente de la gracia de Dios. Fue en ese suelo de humildad donde pudo ser reconstruido. Y lo más increíble es que Jesús no solo lo perdonó, sino que reafirmó su llamado. Aquel hombre que lo había negado se convirtió en la roca, la piedra fundamental sobre la cual se edificaría la iglesia primitiva. Pedro, el que tropezó en la noche oscura, se convirtió en el valiente predicador que en Pentecostés se puso de pie y, lleno del Espíritu Santo, llevó a 3.000 personas a los pies de Cristo con un solo sermón. La historia de Pedro nos enseña que nuestros mayores fracasos no tienen por qué ser nuestra sentencia final. A menudo, son precisamente esos momentos de quiebre los que Dios utiliza para moldearnos, para enseñarnos sobre la humildad y para mostrarnos la inmensidad de su gracia. Tu error no te define. Tu caída no es el final de tu historia. Puede ser el lugar donde descubras que la fuerza de Dios se perfecciona en tu debilidad. Así como Jesús restauró a Pedro y lo usó de una manera poderosa, también puede tomar tus pedazos rotos y construir algo hermoso y con propósito. Gracias por acompañarme en esta reflexión.
Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite escucharla. Dale like al video y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo.